Buen día para todos. En primer lugar, quiero agradecer a CEPA y al comité organizador por esta invitación a poder participar de este congreso virtual sobre espiritismo y felicitar además a CEPA por su 75 aniversario. Bueno, cuando fui citado e invitado a participar de este congreso y evaluaba el tema del espiritismo ante los desafíos humanos y trataba de elegir cuál sería el tópico del que tenía o el que podía hablar, la verdad que no pude vislumbrar otro que no sea el que me ocupaba en ese momento y me ocupa actualmente, que es la pandemia por el coronavirus. Sin duda un desafío para la humanidad desde todo punto de vista, a nivel social, científico, médico, moral y económico. Intentaré reflexionar sobre cómo atravesé la pandemia, sobre mis vivencias experimentadas en mi trabajo. Ahí está, perdón. Y las percepciones que tuve y las relaciones con mis compañeros, con los pacientes, con la sociedad y con mi familia. Siempre desde el punto de vista médico. Y también intentaré hacer una reflexión sobre cómo el conocimiento espírita me acompañó. Aquel conocimiento que conocí en mi caso desde chico y que ya desde entonces me maravillaba por la claridad, por la amplitud, por la universalidad de sus conceptos, por la lucidez. Y bueno, aún hoy me sigue deslumbrando por eso mismo, ¿no? Me sigue asombrando. Bueno, en la primera etapa en la cual en el país en el que vivo, yo soy médico cardiólogo y vivo en Argentina, tuvimos un tiempo adicional al de otros países en donde se inició la pandemia, que nos permitió tener mayor tiempo para la organización y para elaborar estrategias destinadas a paliar esta enfermedad, de la cual era totalmente desconocida, pero sí sabíamos que tenía una dinámica de contagio bastante rápido y bastante peligrosa, como la de otros virus parecidos, y que eso demandaría una sobrecarga del sistema de salud, y bueno, la preparación que necesitábamos hacer era demasiado importante y difícil. A nivel médico y a nivel de mis pares predominaba el miedo y la incertidumbre. Tuvimos que, en mi caso y en el de otros colegas, se nos pidió que volvamos a trabajar en la unidad de terapia intensiva, cosa que no hacíamos hace más de 10 años. Y bueno, esto nos demandó una actualización de conocimientos, una puesta a punto de nuevos protocolos, en fin, un estudio de nuevas estrategias y preparación para esperar la llegada de la enfermedad. El ambiente que reinaba era el miedo y la incertidumbre, sobre todo por lo desconocido. Igualmente en esta etapa yo empecé a percibir poco a poco una fuerza que se generaba entre las personas que estaban dispuestas a trabajar y que tenían que ocupar cargos y roles en estos equipos, y era una fuerza que nos aglutinaba, que nos unía en pos del bien común, y mostraba la buena intención y mostraba los deseos de poder estar a la altura, soslayando la comodidad personal o nos permitía también salir de nuestra zona de confort en pos de una situación que iba a afectar a toda la sociedad. Esto fue una de las primeras impresiones positivas que yo recogí en esta etapa. También ingenuamente algunos pensaban que nunca iba a llegar la enfermedad. Finalmente llegó, y bueno, esta segunda etapa en donde el hospital se transformó, multiplicó por 10 su capacidad de cuidados intensivos. Esto es algo realmente impensado, pero con el paso del tiempo se fue viendo que el recurso humano era lo que más problemático podría ser, ya que las condiciones de trabajo eran extenuantes, con horarios muy prolongados, en condiciones muy incómodas, con altas temperaturas en aquel momento, y con el equipo de protección personal que dificultaba todo, y además en un ambiente donde reinaba mucho miedo y mucha incertidumbre. Además, tampoco conocíamos demasiado la dinámica de contagio del virus, y esto nos generaba también una preocupación excesiva ante la posibilidad de poder llevar el virus a nuestra casa y contagiar a nuestra familia. Sumado a esto, la dificultad en la interacción del médico y el paciente, ya que
cuando estábamos equipados con el equipo de protección personal, como ven acá en la foto, solamente se nos ven los ojos y casi que no podíamos hablar, teníamos que entrar rápidamente y estar poco tiempo en las habitaciones, lo cual también nos generaba impotencia, porque muchos de estos casos, estas personas que estaban gravemente enfermas, se sentían débiles, se sentían en una situación de inferioridad, y a veces uno necesita tiempo para poder contactarse, calmar su ansiedad, calmar su angustia, cosa que no podíamos hacer, porque teníamos que minimizar el tiempo de contacto con la persona a fin de disminuir la posibilidad de contagio. Sumado a esto, los pacientes estaban solos porque no podían ser acompañados por sus familiares, ya que había que darle también equipo de protección personal que escaseaban, y además había que enseñarles a vestirse, acompañarlos, en fin. Y podíamos aumentar, en caso que sean visitados los pacientes, el número de contagios, cosa que estaba bastante al límite, y bueno, no queríamos hacer. Así que los pacientes estaban solos, y esto era algo que también nos inquietaba mucho. Y a su vez, los informes médicos que hacíamos para los familiares eran por vía telefónica. Esto también fue muy desagradable para nosotros, ya que día a día teníamos que informar sobre la evolución de los casos, del pronóstico, la progresión de la enfermedad, con alguien a quien no podíamos ver los gestos, no podíamos ver su cara, sus expresiones, la edad que tenía. Muchas veces lloraban del otro lado, lo cual nos generaba mucha impotencia, y además sabiendo que del otro lado era doblemente difícil para ellos no poder ver a la persona que estaba atendiendo a su ser querido. Igualmente fue muy, a pesar de que vi mucho sufrimiento, muchas personas que murieron, y un clima así muy pesado y un poco triste, lo que más me reconfortó y lo que fue muy motivador fueron los gestos de humanidad. Yo empecé a vislumbrar en muchas personas que surgían fuerzas de contención, de apoyo cariñoso y de acompañamiento para los enfermos, que para mí fueron novedosas. Muchos gestos individuales, casi como un familiar, que pude ver no solo en los médicos, sino en los enfermeros y en todas las personas que acompañaban a estos pacientes, a estos enfermos. Esta foto pertenece a una señora que estaba internada de 80 años, y que era muy atenta y le gustaba mucho cuidar su arreglo personal, le gustaba maquillarse, estar siempre bien peinada, y al internarse y no poder hacer esto, no poder autovalerse, estaba muy angustiada por su descuido, digamos, personal, y al enterarse de esto, esta médica que estamos viendo acá en la foto, entró con los materiales necesarios y la maquilló. Este y otros gestos fueron situaciones muy gratificantes, muy motivadoras, y pude percibir una fuerza de bien que se generaba y que asistía y acompañaba a las personas. Quiero destacar también el trabajo del personal de enfermería, que creo que realmente es el que sostiene la buena evolución de los pacientes en muchos casos, con su acompañamiento, con su cuidado cercano, y bueno, también de la misma forma que dije, con sus gestos cariñosos, son los que realmente curan al paciente muchas veces. En esta etapa destaco el mensaje fuerte que trae el COVID acerca de la igualdad entre los seres humanos, unidos por nuestro destino común, nuestro origen, nuestra esencia y nuestro destino de progreso. Tenemos que tener en cuenta que integramos una red solidaria, una red fuerte que debe ser estrecha, y sentirnos así, fuertemente iguales. Esto, de alguna forma, la llegada que tuvo a todos los estratos sociales y la posibilidad de la mala evolución, a pesar de cualquier posibilidad económica, fue un claro mensaje sobre la igualdad. También hay un mensaje importante para mí a destacar sobre la fragilidad. La fragilidad que tenemos, aún siendo el más fuerte de los deportistas entrenados, la posibilidad de sucumbir ante un cúmulo de proteínas que son los virus, a los cuales la ciencia aún hoy todavía no considera como seres vivos, ya que dependen de otra célula para poder reproducir su ADN. Creo que también todo esto tiene que llevarnos a promover o favorecer posturas menos individualistas, que pude ver están bastante arraigadas en la sociedad, y bueno, creo que nos cuesta a todos salirnos de ese individualismo
y esta es una clara invitación para pensar en el otro, para tener en cuenta que nuestras acciones individuales, cualquiera sean, pueden tener implicancias muy importantes, ni hablar del contagio, en el prójimo, y tenemos una necesidad de pensar en el bien común, y muchas veces, aunque esto nos tienda a sacrificar un poco nuestra postura personal o alguna cuestión de la comodidad, tenemos que sobreponernos y tener esta postura pensando en lo colectivo. En esta etapa también lo que pude ver es que en un momento en una sala que trabajé, llegaban muchas personas de edad avanzada que estaban en instituciones geriátricas con cuadros neurológicos graves y muy avanzados, postrados por mucho tiempo y privados del contacto sensorial con el mundo exterior, a los cuales se los mantenía con medios para mantener el cuerpo físico bastante extremos, como sondas que entraban por el abdomen y llegaban al estómago, alimentándolos de esa forma, y con todo tipo de procedimientos médicos para el sostenimiento, como dije, del cuerpo físico. Y creo que esto está motivado por la idea de que la existencia del ser humano es única, y esto nos fuerza en muchos casos a llevar o hacer un esfuerzo innecesario para mantener la vida a cualquier precio, solamente para que no termine. Y el COVID también un poco viene a mostrar esto, y tenemos que estar atentos a esto. Además, el conocimiento, la posibilidad de que la enfermedad no tenga un tratamiento específico, motivó también que en realidad el tratamiento era bastante sencillo: corticoides, oxígeno, kinesioterapia, nebulizaciones y algún antibiótico para todos los pacientes igual. Y sí se centraba un poco en el tratamiento de las complicaciones. Para la ciencia médica hubo una posibilidad, creo también, de poder avanzar un poco en la visión más holística y contemplar el aspecto emocional del paciente enfermo, y no llegar, o que el contacto o el intercambio sea asignado solamente por el conocimiento técnico. Esto fue importante, un mensaje importante. Y en cuanto al espiritismo, me gustaría leerles esta parte. Creo que con su visión acerca de la evolución permanente del espíritu, considerando que la encarnación es solamente una etapa de un recorrido sin límite, un camino constante de descubrimiento y desarrollo espiritual, una posibilidad de crecimiento individual, pero a la vez grupal, rodeado de otras personas en la misma situación, me sirvió para tomar una perspectiva más universal, darme elementos necesarios para poder comprender que estos procesos de sufrimiento son los que promueven el progreso del espíritu. Me permitió aceptar con humildad que no está a mi alcance la comprensión del panorama completo de los acontecimientos, que mi visión es limitada e ínfima ante el funcionamiento de leyes que tienen en su programación una inteligencia y un alcance superior, y que nos proponen un destino amoroso de desarrollo progresivo. Esta postura de la evolución espiritual me facilitó también la comprensión de las diferentes respuestas de las personas ante los desafíos y requerimientos personales que nos trae la pandemia, entendiendo las diferentes etapas en las que se encuentran las personas o los espíritus, y sus posibilidades de respuesta son diversas, y valorar esta posibilidad como una opción o un inicio a lo mejor de un cambio de actitud tendiente a ser más empático con el otro y ser más solidario. Y sin dudarlo, la posibilidad de la comunicación con los seres que dejaron el plano material, aprovechando el adecuado desarrollo de la mediunidad y su utilización con fines trascendentes, es la herramienta más valiosa y reconfortante del conocimiento espírita, aquietando los sentimientos de dolor y separación que la desencarnación produce, permitiendo la posibilidad de que en ambos lados de estas dos dimensiones, tanto material como espiritual, sean dichas o expresadas aquellas palabras o manifestados sentimientos que no pudieron concretarse por la separación que produce la muerte, muchas veces abrupta, y que nos permite encontrar la paz, brindando paz, serenidad, que nos ayudan a encontrar nuestro eje y proseguir con mayor plenitud nuestra experiencia encarnatoria. Me permitió poder entender que la planificación por parte del espíritu de su existencia material, incluyendo este tipo de pruebas tales como una pandemia, en muchos casos, se hace en comprensión de la necesidad de respuesta a la ley de evolución
y de progreso, en compañía con seres elevados que con sabiduría nos ayudan y conducen amorosamente. Bien, y quería dejarles algunos aspectos positivos que dejó la pandemia y que les dejé en algunos ítems acá. Y que son la importancia del cuidado del cuerpo físico, favorecer la capacidad de adaptación y respuesta rápida a situaciones adversas, la posibilidad de desarrollo médico de estrategias y tratamiento ante nuevas enfermedades. Poner en evidencia la cercanía de la muerte a fin de darle más provecho y sentido trascendente a la vida. Valoración profunda de los seres que nos acompañan, la familia, los amigos. Tomar contacto con la introspección y un modo de vida más pausado. Es un fuerte llamado, creo, al cuidado medioambiental, situación que creo urgente, que tomemos una postura colectiva más enérgica en cuanto a esto. La necesidad de pensar y actuar con sentido de preservación de la especie humana. Aceptar que el dolor y el sufrimiento pueden formar parte de un proceso natural de purificación. La posibilidad de brindarse solidariamente al semejante y un estímulo a la atención médica más humanista. Muchas gracias.